Bueno, el tema de mi editorial de esta noche era continuar analizando los temas del juicio político, pero antes que hacerlo, quisiera, digamos, caramba, lamentar lo que ha pasado en la tarde y la noche de hoy en la penitenciaría del Litoral. Tere Menéndez, una periodista, informa en Twitter que son al menos 12 presos asesinados en la penitenciaría del Litoral, confirmó el director de ese centro de estudios. Los enfrentamientos entre lobos y águilas se registraron en los pabellones 3, 5, 8 y 9 y que los cuerpos los levantarán mañana sábado 15 de abril, porque aún no pueden entrar. Esto es terrible. Es decir, confirma que el gobierno nunca ha tenido el control sobre las cárceles. ¿Por qué? Porque este es un gobierno indolente, un gobierno mafioso, un gobierno que nunca tuvo, no ha tenido y tal vez ni tendrá, porque ya se va pronto Lazo, un plan estratégico de combate contra la delincuencia organizada. Y obviamente ha sido siempre un teatro lo que ha montado el presidente Lazo, que cada vez que han habido masacres en las cárceles o criminalidad expectante y terrible que condena a la sociedad, enseguida va con su gorrita, con su gorra de policía, se toman las fotos y hace declaraciones altisonantes y ahí queda todo. Ayer vimos cómo se reunió el presidente con las principales autoridades del país, pero todo es para la foto. No hay gobierno en el Ecuador y eso es lo más lamentable. Y lamentable es que mueren no solamente delincuentes avesados, sino mueren gente que todavía no son sentenciados, por tanto, todavía prima en ellos la presunción de inocencia, porque son detenidos con prisión preventiva. Allí en la cárcel, en la penitenciaría del Litoral, en el pabellón 5, hay gente que realmente muchas veces son inocentes y que tienen que demostrar esa inocencia cuando es lo contrario. Bueno, esperemos que el día de mañana las autoridades puedan ingresar, sacar los cadáveres. Hay muchas familias destrozadas. Toda vida humana es lamentable que se hayan perdido porque no hay control. Las cárceles, según la Constitución de la República, los penados van allá para rehabilitarse, porque es el castigo del Estado que tiene que proporcionar un diseño del cambio de la rehabilitación integral del individuo. Pero eso queda sí como una simple declaración, porque las mafias, los diferentes grupos armados al interior de las cárceles, no solamente de la penitenciaría del Litoral, sino del país, de todas las cárceles del país, están haciendo de las suyas. Eso es lo lamentable. ¿Y qué hace don Fausto Cobo? No sé si sigue en el puesto. Ya esta semana le costó al ministro, al secretario de Seguridad, el tristemente célebre Ordóñez, el puesto. Porque lo que ocurrió el día lunes o martes, no recuerdo, el terrorismo en Esmeraldas ya rebasó todo límite tolerable. Realmente que el país debe responder y la Asamblea Nacional, si bien el juicio político contra el presidente Guillermo Lazo es justamente y no puede cambiarse, tiene que ser sobre el tercer cargo de admisibilidad por el peculado de Flopec, pero cuando lleguemos ya a la etapa del Pleno, donde el Pleno va a examinar el informe que hará la Comisión de Fiscalización y Control Político, informe que por supuesto no es vinculante. Allí los legisladores en uso y ejercicio de la libertad de expresión tienen pleno derecho de enjuiciar políticamente por todo el entorno, pero
eso sí, por todo el entorno negativo del desgobierno y de la inmoralidad de Lasso. Por ejemplo, que no controle las cárceles, esa indolencia que tiene sobre esta situación, la falta de medidas político-criminales de combate a la delincuencia. Nunca antes se ha habido una cosa así, pero eso se puede analizar en la etapa de justamente que estemos ya cuando el presidente vaya, etcétera, ya en la etapa antes de que se produzca la votación, que para destituirlo se tienen que necesitar las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea, como dice la ley orgánica de la función legislativa. Y de 137 son 92 la mayoría absoluta, las 2/3 partes. Pero para la censura y destitución, eso vale la pena indicarlo, tiene que ser por las pruebas contundentes, valederas, precisas, útiles y concordantes que existen y ya la han presentado los asambleístas interpelantes solamente sobre el tercer cargo del peculado de Flopec. Nada más. Por eso, por las pruebas en ese sentido que ya están incluso singularizadas, es que el presidente Lasso puede ser destituido y no por el desgobierno, por la crisis carcelaria, nada de eso. No porque se entrega su política internacional al imperialismo norteamericano, nada de eso. No porque es un gobierno esbirro de los grandes poderes imperiales exteriores, no, nada de eso. Tiene que ser la destitución encuadrada en el marco constitucional y sobre todo sobre el dictamen, ojo, el dictamen del 29 de marzo del 2023, dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Entonces, quedemos claro que voy a analizar en estos minutos, en este importante medio alternativo de comunicación de este ilustre y valiente ecuatoriano Richard Macías, que lo dirige con mucho acierto, mucha sangre de ecuatorianidad. Voy a analizar los últimos pormenores de los últimos días. Debo empezar que mi análisis es técnico jurídico y también político, pero como es técnico jurídico voy a utilizar un lenguaje muy aclarativo para que nadie se confunda y las personas legas, las personas que no conocen derecho, como la mayoría de las que nos están escuchando en este momento, digamos, puedan entenderlo. No quiero utilizar una terminología muy especial y que la gente no entienda, no comprenda. Se ha notado que los abogados de Lasso, los abogados formales de Lasso, como las élites empresariales y la mafia y élite mediática, es decir, los medios mediáticos tipo Ecuavisa, Teleamazonas, los diarios El Universo, El Expreso, La Hora de Quito, El Comercio de Quito, todos se han coaligado, la revista Vistazo, se han coaligado a favor de Lasso. Las élites están defendiendo al corrupto e inepto gobierno de Lasso. Eso el pueblo ecuatoriano ya lo sabe, porque el domingo 5 de febrero del 2023, en las elecciones seccionales, en el referéndum, el pueblo ecuatoriano votó por el no en las 8 preguntas de la consulta popular. Y ese es el mejor castigo del pueblo ecuatoriano para Guillermo Lasso, que es un personaje ineficiente, detestado y repudiado por el pueblo del Ecuador. Y todavía no se conocía todo este tema de la mafia albanesa, de Cherres, del Gran Padrino. Recién se estaba el periodista Boscán de La Posta informando gota a gota todo este entramado de corrupción de este gobierno.
y todavía no estaba conformada la comisión multipartidista que el sábado 4 de marzo 104 asambleístas aprobaron. Informe que, por supuesto, no tenía carácter de vinculante u obligatorio, pero esto motivó que se efectúe una demanda constitucional que se llama solicitud de juicio político, que tuvo sustento, de acuerdo con los jueces de la Corte Constitucional, en el tercer punto, el peculado por Flopec. Pero les decía que los medios están en ese andarivel de apoyo a un gobierno corrupto, a un presidente que debe ser destituido y que hay suficientes motivos políticos y suficientes elementos de convicción y pruebas que ya han presentado sobre el peculado de Flopec, en base justamente al permiso de la Corte Constitucional. Pero he notado, como digo, que muchos abogados y periodistas de los medios hegemónicos que apoyan a Lasso y solamente entrevistan amigos de Lasso, a la gente que de una u otra manera va a dar una opinión favorable. ¿Con qué ánimo? ¿Con qué fin? Con el fin justamente de tratar de convencer al gran electorado que los asambleístas son unos sinvergüenzas, que son unos mentirosos, que quieren dar un golpe de Estado y que Lasso es inocente. Que Lasso es inocente. Ya el pueblo no les cree. Ya el 5 de febrero se demostró. El triunfo del no en las 8 preguntas de la consulta de Lasso no solamente fue un castigo contra el presidente de la República, Lasso, sino que también fue una respuesta viril, valiente, una respuesta oportuna de nuestro maravilloso pueblo ecuatoriano, que no se deja engañar por la prensa mediática. No se deja engañar. Ahora tenemos estos medios importantes como Hechos Ecuador de Richard Macías y también las redes. Hay muchas plataformas democráticas que el pueblo se entera de la verdad a través justamente de la prensa alternativa y a través de las redes. Entonces ya mire, a partir de que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, en Ecuavisa está en los noticieros, está el director de noticias, el ex Pelagato, que fracasó los 4 Pelagatos, el colombiano Joaquín Hernández. Y usted ve a las 7 de la noche el programa Televistazo. Usted ve a la 1 de la tarde de todos los días en Televistazo, ya no sacan noticias sobre el acontecer nacional y lo más importante, sobre el juicio político al presidente Lasso. No la sacan. No sé cómo Teleamazonas sí saca a la 1 de la tarde, a las 8 de la noche, pero siempre con un enfoque, digamos, sesgado. Hay un enfoque sesgado a favor de Lasso, porque la prensa tiene que ser objetiva de lado y lado, los abogados de Lasso, los abogados o asambleístas interpelantes, pero no, ellos hacen un enfoque, digamos, muy sesgado. Y ahora he notado, y esta es la parte fundamental que quiero tratar, que los abogados de Lasso están diciendo es que la Corte Constitucional tiene que vigilar, tiene que supervisar este juicio político. Están totalmente equivocados. Ellos saben que están equivocados, pero lo están diciendo para confundir al pueblo, porque tienen que haber leído la sentencia de admisibilidad de la Corte Constitucional, que dio permiso para el juicio político. El juicio político tiene un soporte. Antes decía que eran golpe de Estado, desestabilización. La Corte no va a aprobar. Pero ya cuando la Corte les dio un golpe en la cabeza, permitiendo el juicio político solamente por el tercer cargo de peculado por Flopec EP, ya se asustaron y ahora se ve cómo está caminando el hombre del maletín. Y no solamente el hombre del maletín, sino que, por ejemplo, en Pachacuti, el abogado Vanegas, y Cortázar, asambleísta de Pachacuti, él declara abiertamente a favor de la tesis del presidente de la República.
cuando ya hace 3 semanas, antes del 29 de marzo, mejor dicho, el Consejo Consultivo de Pachacutic había indicado justamente que en el evento de que la Corte Constitucional dé el visto bueno y dé la admisibilidad para el juicio político a Lazo, todo el bloque de Pachacutic iba a votar por la destitución. Lo dio y ya cambiaron. Salvador Quispe, por ahí se ve a Mario Ruiz, que sí, queremos ver las pruebas. Entonces está, y Ricardo Vanegas declara lo que declara, siempre a favor de Lazo. Entonces, para mí, Vanegas es justamente, Ricardo Vanegas es la punta de lanza del gobierno en Pachacutic. Está corrompiendo a los, confundiendo y ganándose adeptos, porque es Lazo dentro de Pachacutic. Ricardo Vanegas es Lazo dentro de Pachacutic. Eso es real. Eso es, ¿cómo tú entiendes, ecuatoriano, que Ricardo Vanegas de Pachacutic vota a favor del informe y al día siguiente dijo lo contrario, que estaba en contra del juicio político a Lazo y está actualmente en rebelión y en contra del Consejo Consultivo de Pachacutic? Hace 2 días la CONADE se pronunció pidiendo coherencia a la tribuna política de la CONADE, que es Pachacutic. Pero ahí parece que él, que es el operador político del gobierno de Lazo dentro de Pachacutic, está ocasionando una erosión. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Y en la izquierda democrática también tenemos a Joana Moreira, Alejandro Jaramillo, que aprobaron el informe, forman parte de los 104 asambleístas que el sábado 4 de marzo aprobaron el informe del Encuentro León de Troya. Y ustedes ven también que en los medios de comunicación ya nadie habla del asesinato de este operador político de la mafia albanesa, que era Rubén Cherres, socio del gran padrino Carrera, cuñado del presidente, el que ponía hasta ministro íntimo de Cherres, íntimo de Lazo. Toda esta sinvergüencería los medios la tapan, pero el pueblo es inteligente. Nuestro pueblo sabe que el que gobierna este país es una persona indeseable, una persona que no debe estar en el poder. Bueno, yo lo quiero centrar en que esta coalición antinacional y antidemocrática de los medios de comunicación, los abogados de Lazo, los operadores políticos de Lazo, como Ricardo Vanegas dentro de la Asamblea, dentro de Pachacutic, están en la tarea de decir ahora, incluso el presidente de la Comisión Política, la Comisión de Fiscalización y Control Político, Villavicencio, que a veces dice, él encabezó la investigación, pero él es el abogado de Lazo, él es otra punta de Lazo dentro de la comisión y ya ha sido desenmascarado. Hoy, ¿qué les dijo a los asambleístas? Y eso quiero yo desvirtuarlo para que la gente sepa la realidad, que una vez que esté todo listo para la destitución, si hay ese evento, tendría que ir todo el expediente a la Corte Constitucional, porque así lo dice el artículo 148 de 149 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Así lo dijo. Yo escuché hoy a las 8 de la noche en el programa justamente de Teleamazonas. Y esto no es verdad. Esto es una gran mentira. Él sabe que es mentira porque es un jurista. Yo lo conozco, que es un buen jurista, pero en términos políticos está comprometido con el presidente de la República y abiertamente trabaja como un agente en contra de las propias decisiones del bloque del Consejo Consultivo de Pachacutic. Entonces, voy a analizar lo siguiente, que esto es importante que ustedes lo sepan. A ver, la Constitución establece varias formas democráticas de que la Asamblea y el pueblo ecuatoriano pueda deshacerse de un presidente negativo y malo, pero siempre sustentado
en las normas constitucionales. Y esto no es un atentado a la democracia y no es golpe de Estado. Por ejemplo, el artículo 129 de la Constitución es el artículo del juicio político. El juicio político tiene sus causales en el artículo 129 por delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito y por delitos de genocidio, tortura, desaparición de personas, etc. En este caso, el juicio político que está en curso es por el peculado, el artículo 129, numeral 2. Y por ese artículo es que la Corte Constitucional dio el requisito de admisibilidad para que proceda el juicio político, y el juicio político está en camino, está tramitándose a partir del 6 de abril hasta el domingo. Este domingo 16 de abril son los 10 días de la presentación de las pruebas. El presidente de la República todavía no ha puesto pruebas. Dice que lo va a presentar las pruebas de descargo el día domingo. Después de esos 10 días, vienen 10 días de la práctica de la prueba. La prueba que han presentado tiene que, digamos, practicarse. Y después de esos 10 días, es decir, vienen los 10 días de que la comisión tiene que dar un informe que no es vinculante al presidente de la Asamblea para que éste convoque al Pleno y allí se produzca, el presidente tiene que ir y la Asamblea por el 2/3 partes puede destituir al presidente. Pero yo les quiero decir que el 129 habla del juicio político de la Constitución y el 130, el artículo 130 de la Constitución es el de la destitución por las causales 1, 2, el 1 por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, cuando la Asamblea pretende destituir por el 130 y 2 por grave crisis política y conmoción interna. Cuando hay grave crisis política y conmoción interna no se necesita el dictamen favorable de la Corte Constitucional. Pero aquí no es juicio político, es la Asamblea Nacional que aboca conocimiento para la destitución por el 130, que es diferente al juicio político del 129. Entonces, ¿qué es lo que hoy dijo el asambleísta Villavicencio, presidente de la comisión? Dice, no, antes que haya la destitución, de acuerdo con el artículo 149 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, tiene que ir a la Corte Constitucional. Y está equivocado, porque ya la Corte Constitucional dio la admisibilidad en base al artículo, al juicio político del artículo 129, numeral 2 de la Constitución y ejecutando y practicando el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El artículo que hace referencia el asambleísta Villavicencio es el 149, pero ese es aplicable cuando hay la destitución en base al artículo 130, que no es el caso. Allí sí, cuando hay esa destitución, tiene que el expediente ir a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional tiene que ver el debido proceso, dice el número 2, si los actos que se le imputan al presidente constituyen arrogación de funciones, competencias o atribuciones, que es justamente lo que establece el artículo 130 de la Constitución. Es decir, en otras palabras, ecuatorianos y ecuatorianas, el artículo 149, en la cual Villavicencio lo nombró de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, no es aplicable para el juicio político. Para el juicio político ya aplicó la Corte Constitucional el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, porque ese es el procedente para el 129, numeral 2 de la Constitución, que habla de juicio político. Porque al presidente se lo puede sacar por juicio político, 129 de la Constitución. Destitución por las causales del 130. Muerte cruzada, revocatoria del mandato. ¿Ya? Son
institutos jurídicos, instrumentos jurídicos que la Constitución de Montecristo prevé. De manera que el señor Villavicencio, él sabe que está mintiendo, pero claro, lo dice porque sabe que Teleamazonas, los medios mañana van a decir, tiene que ir el expediente a la Corte Constitucional. Y la gente, el común de los mortales, que no conocen derecho, como yo sí conozco y los grandes juristas del Ecuador conocen, no la interpretan bien. El 149 no es para el juicio político, es para el 130. El 148 ya lo aplicó la Corte Constitucional y es para el 129 numeral 2. Creo que he sido muy explícito en este tema. Y también quería yo analizar otro comentario. Escuché yo al abogado de Lazo y he escuchado también a Vanegas, a Joana Moreira, que la Corte están pidiendo, y hoy día presentó el presidente un escrito pidiendo a la comisión que la Corte Constitucional vigile, supervise este caso. No tiene nada que supervisar. La Corte Constitucional son jueces constitucionales y los asambleístas son jueces políticos. No son jueces constitucionales ni son jueces penales. Aquí no se trata de establecer si Lazo es penalmente responsable del delito de peculado. Eso le corresponde, si es inocente o si es culpable, eso le corresponde a la justicia ordinaria. En el juicio político, lo que se trata es de determinar la responsabilidad política de una infracción constitucional señalada en el artículo 129, numeral 2, y que tiene permisibilidad justamente de la Corte Constitucional. Entonces estamos claros. Y además, los abogados saben que están mintiendo y que la Corte jamás va a contradecir. Aquí tengo yo el dictamen de la Corte Constitucional. En el punto 37, ¿qué dice? Dice, lo vertido, dice, en suma, ninguna de los jueces o juezas de la función judicial, ni tampoco de esta Corte, o sea, de esta Corte Constitucional, han de inmiscuirse. Clarito. No puede la Corte inmiscuirse, dice, en el proceso de determinación de la responsabilidad política del presidente o vicepresidente de la República. Hacerlo desnaturalizaría la administración de justicia y relegaría las responsabilidades de los legisladores. Está clarito. Por mucho que quisieran, claro, yo estoy seguro que la mayoría sensata que está en la comisión no va a dar permiso a esto, porque si mandara Villavicencio un oficio a la Corte Constitucional, la Corte le va a decir, no, están equivocados. Nosotros no podemos supervisar al primer poder del Estado. Nosotros ya nos pronunciamos en el numeral 37 del dictamen de admisibilidad del 29 de marzo del 2023. Esto, digamos, quiero yo señalarlo, porque en estos últimos días se está diciendo de esto. Y mañana sábado, seguramente la prensa va a decir, presidente pide a la Corte, a la Comisión de Fiscalización que mande un oficio a la Corte para que la Corte supervise. ¿Qué se habrán creído? Claro, quieren como debilitar, como desprestigiar a la prueba que se ha actuado justamente en esta etapa de presentación. Hasta el domingo, en la etapa de presentación de las pruebas de descargo del presidente, que todavía no la ha presentado otro tipo de escritos, se sabe que el domingo lo va a presentar, y esta es la etapa de los 10 días, a partir del 6 de abril hasta el domingo 16, de la etapa de las pruebas de descargo, que entiendo, y pues es perfectamente aplicable también las pruebas nuevas. Una prueba nueva que tenga que ver con el delito de peculado. No puede ser de la concusión de otro tipo de delitos que hubiera cometido el presidente. No podemos hablar aquí de Pandora Papers, nada de eso. Si hay los votos, para destituir a Lazo, tiene que ser por el delito de peculado. No queda otra. La Corte
al dar el permiso, dijo que la singularización de la fundamentación del juicio político por parte de los asambleístas que firmaron, creo que eran 56 asambleístas, esa fundamentación, de acuerdo con las inferencias inductivas que hicieron los jueces de la Corte Constitucional, esa fundamentación era coherente y mínimamente verosímil. Y dijeron que hay una conexión entre los hechos conclusivos contenidos en las inferencias que ellos determinaron, caben al delito que alude la acusación. Y dijeron que guardan conexión con el delito. Vean ustedes, hay una conexión entre la fundamentación de la solicitud de juicio político con el delito que estaba singularizado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal, el delito de peculado. La Corte Constitucional, y esto siempre yo lo digo, lo dije la última vez que estuve aquí en este editorial, abarcó en su admisibilidad no solamente criterios muy elementales, sino que se apartó del dictamen del juicio político que hicieron hace algunos años la Corte Constitucional con respecto al juicio político de Jorge Glass, en esa época vicepresidente de la República del Ecuador. Ahora la Corte hizo un examen del procedimiento y también hizo un examen del contenido de la solicitud, o sea, un examen de profundidad. Y ese examen de profundidad determina la responsabilidad política de Lasso como presidente que ha actuado, y dijo la Corte que la solicitud de inicio del juicio político no era arbitrario o irrazonable. Había coherencia narrativa, dice la Corte Constitucional, y había una verosimilitud mínima. Ahora, la Corte sí dijo, y no podía decir lo contrario, que ellos no pueden determinar sobre las pruebas que son valederas, si había responsabilidad penal de Lasso, si Lasso era inocente, era culpable. Eso no lo puede hacer la Corte Constitucional porque ellos no son jueces penales. Lo dijo. Pero en cambio, sí tenemos, por supuesto, en el numeral de la admisibilidad, el numeral, déjenme ver aquí, el numeral 88, donde estableció prácticamente que en el contexto de la fundamentación se evidencia la estructura que propició la corrupción en Flopec, la cual responde a la designación de los funcionarios que conformó el presidente de la República. Y el hecho conclusivo 88.5 es suficientemente claro. Vea, y en el punto 93 dice, miren lo que quiero leer, esta parte que es importantísima. Dice, esta Corte, ojo, esta Corte encuentra que los proponentes, al singularizar la infracción, ya los proponentes singularizaron la infracción de acuerdo con porque así lo tenían que establecer. Ellos tenían que revisar si se singularizaba. Entonces hubo la conexión entre los hechos fácticos y lo que dice la ley. Dice, los proponentes al singularizar la infracción por la cual acusan al presidente establecen que el presidente de la República, estoy leyendo, y Hernán Luque Lecaro definieron la continuación de los contratos, porque ese es otro cuento. No, el contrato con Flopec y Amazonas es del año 2018, 2019. De eso no se está tratando, que no se firmó tu nuevo contrato. No, el contrato pudo haber sido el mismo, pero allí hubo el peculado por el beneficio de terceros. Pero mire lo que dice la Corte. Él dice, el presidente de la República y Hernán Luque Lecaro definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado. Aquello habría sido producto de una estructura que propició la corrupción en Flopec. Miren lo que dice la Corte, la cual responde a la designación de los funcionarios
que la conforman realizada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, por lo que afirman que se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente estos pools de empresas con los que Flopec EP tenía relación contractual en el transporte de crudo, donde la pieza clave era el señor Osvaldo Rosero. Fue designado por Hernán Luque. Juan Carlos Bermeo, ministro puesto por Guillermo Lasso, e Iván Correa Calderón, secretario de la Administración del presidente de la República, todos dispuestos por el presidente Lasso. Dice, la Corte constata que la referida conclusión fáctica guarda conexión con los elementos típicos del delito de peculado, según la descripción contenida en el artículo 278 del COI. Y las pruebas que han presentado, yo le he escuchado a la asambleísta Viviana Veloz, tienen que ver con el delito de peculado. Pero ¿qué dice la prensa dominante, los abogados, para impactar a la sociedad? Porque Vistazo, porque el Comercio, el Universo, sacan lo que es destacado por Lasso, disminuyendo la prueba justamente presentada por Viviana Veloz, por los asambleístas interpelantes. Las pruebas tienen que ver con la singularización de lo que habla justamente y la conexión del delito de peculado Flopec. Por eso va a ser destituido Lasso. Y por eso Lasso está asustado. Lasso tiene terror porque está ya utilizando a sus operadores políticos, la punta de lanza de Lasso en Pachacuti es su operador político que se llama Ricardo Vanegas. Tiene a Johanna Moreira, etcétera, y todo este entramaje del hombre del maletín, que ya comenzaron a dar puestos públicos, etcétera, y ojalá los 92 y más votos de asambleístas no sucumban ante la corrupción, porque el país necesita un baño de verdad. El país necesita que haya un gobierno responsable y serio y no corrupto. Estamos cansados ya de regímenes corruptos, de regímenes como el de Lenín Moreno, que está siendo procesado por lo que ya se denunció hace algunos años. Debió haber sido metido preso siendo incluso presidente de la República, pero doña Diana Salazar en esa época lo salvó, y este señor Moreno, el tristemente célebre Moreno, nunca vendrá al Ecuador. Está protegido allá en Paraguay. Entonces, ecuatorianos, no nos dejemos engañar de la prensa corrupta, de los políticos como Villavicencio, que no guardan compostura. Él debe ser imparcial. Un presidente de la Comisión de Fiscalización está actuando como un verdadero alcahuete de Lasso, alcahuete de este gobierno que está mancillado y que está enrostrado como un narcogobierno, un gobierno ineficiente, un gobierno que ha propiciado por su falta de control las matanzas que han habido en el Ecuador en las cárceles. Hoy mismo, según escucho las noticias a través de las redes, hay 12 muertos en la penitenciaría del Litoral. Responsable político, Lasso, porque él es el presidente que tiene que manejar, digamos, la SNAI con gente eficiente. ¿De qué valen las famosas estados de excepción? De nada, de nada. Si el propio embajada norteamericana nos avisa que no salgamos por la criminalidad y el ministro Zapata dice que ellos no sabían, y después el otro jefe policial dice que sí sabían. Es decir, vean estas contradicciones de este gobierno insensato y cruel con la democracia ecuatoriana. Ellos conspiran, Lasso conspira contra la democracia ecuatoriana. Eso es indudable, y por eso yo llamo al patriotismo a más de 92 legisladores para que en su momento, una vez que se cumplan todas las etapas del juicio político que está contemplado en la ley orgánica de la función legislativa. Aquí no es que tiene que intervenir el COJEC,
porque también he escuchado a Villavicencio que habla del COGEC. No, ¿qué COGEC? El COGEC es para la justicia ordinaria, para los jueces de derecho que tienen allí procedimientos de juicios ejecutivos, monitorios, los juicios ordinarios, los juicios que se tramitan en los tribunales de los contenciosos administrativos, los juicios que van en las salas de apelaciones, en los recursos que establece la ley para la Corte Nacional de Justicia, etcétera, etcétera. El COGEC no habla de juicio político. Eso le corresponde, de acuerdo con la Constitución, a los legisladores, que no son jueces de derecho, ni jueces constitucionales, que no son jueces penales. Ellos van a actuar como jueces políticos y su ley es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucionales. Ecuatorianos, don Richard Macías, tengamos fe en que las cosas van a salir bien, porque si hay 92 votos, el país se librará de un presidente que nunca estuvo preparado para gobernar, de un presidente mequetrefe, un presidente inepto, un presidente corrupto, y el país en la cual, digamos, amamos todos los ecuatorianos, tenemos que enrumbar a un gobierno distinto. El vicepresidente llegará a ser presidente y terminará el periodo del cual fue elegido el presidente Lasso, y tendrá que hacer un gobierno de salvación nacional bajo la presión de las fuerzas sociales, porque no puede continuar el vicepresidente Borrero en el momento que llegue a la presidencia con los mismos lineamientos y con los mismos funcionarios corruptos de Lasso. Él tendría que ser un presidente que llame a todas las fuerzas políticas para salvar al Ecuador del desastre y de la crisis que lo ha asumido el presidente Lasso, que nunca estuvo preparado para gobernar y que el pueblo ya se dio cuenta y que lo castigó el domingo 5 de febrero del 2023 y que actualmente ya es un presidente ilegítimo, no tiene aceptación popular y los únicos que lo sostienen son algunos narcos generales de la policía y de las Fuerzas Armadas, que son muy pocos. Hay generales y hay tropas maravillosas ecuatorianos que aman a su país. Muchas gracias, Richard, por darme la oportunidad de emitir mi opinión, esta opinión semanal con ustedes. Muy amable.